Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy queríamos darle seguimiento a un video que publicamos hace aproximadamente unos 2 meses que se llamaba La red que cosecha energía del éter, donde fue un doblaje que le hicimos a los Space Busters donde nos hablan de las líneas eléctricas de alta tensión, esos postes que vemos en nuestros países a gran altura donde varios cables están colgando, tal vez unos 4 o 5 paralelamente. Y lo que hemos creído, lo que nos han hecho creer es que transmiten o transportan electricidad, pero más bien lo que están haciendo es cosechar electricidad. Como todos saben, siempre trato de leer los comentarios. De verdad que hay muchos aportes enormes en los comentarios. Y quería enfocarme en uno que nos hizo un suscriptor, Fernando Alonso, diciéndonos que muy bueno, a ver si amplías esto, gracias. Cuando leí eso, pues obviamente traté de ampliar o investigar más. Y me encontré con un canal de YouTube muy bueno de habla inglesa que se llama Rimstar.org. Al parecer es un señor o un hombre por allá que hace experimentos de campo. Tiene más o menos 276,000 suscriptores, muchos videos interesantes, pero van a ver aquí que tiene uno. Dice que cómo generar electricidad con energía atmosférica. Y de hecho hace unos diagramas muy educativos, muy fáciles de entender, y lo cual pues a mí me dio otras ideas y lo conecté con otras cosas que voy a comentar después del doblaje que vamos a hacer. En este doblaje él nos explica primero y después nos enseña su experimento de campo y cómo logró producir energía eléctrica trayéndosela desde el cielo a cierta altura. Entonces, sin más preámbulos, vamos con el doblaje y luego comentaremos. Hola mi gente, en este video voy a demostrar cómo generar energía utilizando electricidad atmosférica. Se utilizó un hexacóptero para levantar un extremo de un cable en el aire. Mientras tanto, al otro extremo del cable estaba conectado un motor de corona cerca del suelo. Luego la electricidad fluyó a través de ese cable y el motor de corona haciéndolo girar. Primero voy a explicar cómo funciona. Gran parte de la siguiente explicación está adaptada de la conferencia del físico premio Nobel Richard Feynman, su sección llamada Electricidad en la atmósfera. Por cada metro que subís en el aire, el voltaje aumenta alrededor de 100 voltios, o podríamos decir de 100 voltios por yarda. Podemos dibujar estos aumentos de voltaje usando lo que se llaman líneas equipotenciales. Observa que el suelo es negativo y el cielo es positivo entre sí. Según Feynman, esto se extiende hacia arriba a 50 kilómetros o 31 millas, donde el aire es muy conductor. Este es el caso con buen tiempo. Con un clima de tormenta, las cosas son bastante diferentes y no hablaré de eso aquí. Pero si este voltaje existe entre tu cabeza y el suelo, ¿por qué no recibe una descarga? La razón es que tu cuerpo es un conductor eléctrico lo suficientemente bueno como para que, parado en el suelo, sea básicamente una parte del suelo. Las líneas equipotenciales se verían así. Aún hay efectivamente 0 voltios entre la parte superior de la cabeza y el suelo. Efectos similares ocurren con árboles, edificios, etc. ¿Qué pasa con la corriente eléctrica? Existe una corriente eléctrica descendente y consiste en iones positivos, moléculas o grupos de materia que tienen una carga positiva. Estos iones se mueven lentamente hacia el suelo. La densidad de corriente de estos iones es muy pequeña, alrededor de 10 microamperios o 10 picoamperios, cruzando cada metro cuadrado o yarda cada segundo. Entonces en cualquier área pequeña no hay mucha potencia. Y esa es la explicación sobre la electricidad atmosférica adaptada en las conferencias de Feynman. Para aprovechar esta electricidad atmosférica conectamos eléctricamente un extremo de un cable al suelo y levantamos el otro extremo en el aire. En nuestro caso obtuvimos buenos resultados a unos 120 metros o 390 pies de altura, a 100 voltios por metro o 100 voltios por yarda. Son 12,000 voltios entre esa altura y el suelo. Pero al igual que con vos parado en el suelo, el cable es un conductor eléctrico y también lo es al potencial de tierra. Mirando las líneas equipotenciales alrededor del cable, ese voltaje de 12,000 voltios existe entre una cierta distancia del cable y el cable. Puedes ver que las líneas equipotenciales están más juntas en la parte superior del cable. Eso significa que la atracción es más fuerte allí y los electrones se abren paso hacia arriba en el cable. Miremos más de cerca la parte superior del cable. Pondremos 6 puntas afiladas tipo alfileres de coser en la parte superior de ese cable, pero para facilitar la ilustración dibujaré solo uno. Observa que debido a la forma afilada de la punta, las cargas se apiñan en la punta. Recordad también que hay iones cargados positivamente en el aire. Existe un campo eléctrico entre las cargas negativas en el cable y las cargas positivas en el aire. Y podemos representar ese campo eléctrico trazando líneas entre pares de cargas opuestas. Observa que las líneas del campo eléctrico están más juntas cerca del punto, lo que significa que el campo eléctrico es más fuerte allí. Es lo suficientemente fuerte como para eliminar los electrones negativos del punto afilado, donde neutralizan los iones positivos. Pero debido al voltaje hay nuevos iones positivos que se mueven hacia abajo y nuevas cargas negativas que salen del cable. Ahora tenemos electricidad fluyendo a través del cable. Sin embargo, la corriente eléctrica en esa electricidad es muy débil.
No lo medimos, pero según mi experiencia con la electrostática, lo estimaría en microamperios bajos o más probablemente incluso más bajo. Esto no es suficiente para hacer girar un motor electromagnético, uno como el que se usa en la vida cotidiana, pero basta con encender un motor electrostático como este motor Corona. El motor de Corona consta de un cilindro de plástico rodeado de hojas de metal afiladas. Cada segundo una de esas hojas se conecta al cable que sube hacia el cielo. Eso significa que cuando el cable comienza a conducir, esas hojas están ahora a cualquier voltaje en el que la parte superior del cable está en el cielo, aunque en polaridad opuesta, positiva. Es por eso que recibís un shock eléctrico cuando tocas uno de estos cables. A continuación se extrae la carga negativa del cilindro de plástico a través de un espacio entre el borde de la hoja y el cilindro. Eso deja el cilindro con la misma carga y dado que las cargas iguales se repelen, se produce una repulsión que hace girar el cilindro. La siguiente cuchilla está conectada a tierra y se carga negativamente, y dado que las cargas opuestas se atraen, atrae el área cargada del cilindro. Luego neutraliza esa área cargada tomando electrones del suelo. Y es así como la electricidad atmosférica puede impulsar un motor electrostático como un motor Corona. Aquí está mi motor Corona funcionando con electricidad atmosférica. Solo hay un cable que se extiende desde el motor de Corona hacia el aire. Fueron necesarios algunos intentos y la enorme ayuda de un amigo con un hexacóptero lo suficientemente grande, dispuesto a levantar el cable y como pueden ver funciona. El motor se llama motor de Corona y es un tipo de motor electrostático. La electricidad atmosférica no es lo suficientemente potente para hacer funcionar un motor electromagnético del tipo que encontrás todos los días. Un cable está conectado desde la Tierra a un lado del motor de Corona. El otro cable está conectado al otro lado del motor de Corona y sube al cielo a unos 120 metros o 390 pies de altura. El extremo superior del alambre va a 6 puntas afiladas hechas tipo alfileres de coser, un hilo de pescar de unos 4 metros o 13 pies de largo, va desde allí hasta el hexacóptero. Eso es para minimizar o eliminar cualquier efecto que el hexacóptero pueda tener sobre la electricidad atmosférica. Fueron necesarios un par de viajes a grandes campos para solucionar todos los problemas. Aquí estamos configurando el primer viaje, comenzando con el motor de Corona. Para una conexión a tierra empujamos algunos cables de cobre gruesos hacia el suelo y luego conectamos un cable entre ese y un lado del motor de Corona. Se conectó otro cable al lado del motor de Corona. Ese irá al cable que se elevará al cielo. El cable que se elevará hacia el cielo comienza en este carrete con una manivela para enrollarlo después. El siguiente paso fue conectar el otro extremo de esa bobina de alambre a la parte puntiaguda. La conexión se realiza en esa pieza de plástico blanco. Aquí estoy conectando una parte con solo 2 puntos afilados, pero luego cambiamos a usar la parte con 6 puntos afilados, con la teoría de que mientras más puntos afilados haya, mayor será la corriente eléctrica. Observa la línea de pesca que también está unida a la pieza de plástico blanco. Con el hexacóptero sentado boca abajo en el suelo, el otro extremo de esa línea de pesca está atado a la parte inferior del marco del hexacóptero. Y aquí todos estamos haciendo los últimos preparativos para el despegue. Y ahora el despegue. Aquí está el hexacóptero flotando a solo 21 metros o 70 pies antes de elevarse aún más. Y luego seguimos subiendo. Observen que estamos usando alambre recubierto de esmalte de calibre 26. Para cumplir con las pautas de seguridad aquí en Ottawa, Canadá, el hexacóptero ha sido programado para no superar los 90 metros o 300 pies, que alcanza probablemente en menos de un minuto. Una vez que el hexacóptero está flotando a unos 90 metros o 300 pies, conecto el otro extremo de ese carrete de cable al cable que había conectado antes a un lado del motor de Corona. Pueden ver que todavía queda mucho cable en el carrete. El cilindro del motor de Corona debería empezar a girar, pero no lo hace. Intento varios ajustes, sin embargo recibo descargas cuando toco las partes de alto voltaje. Un motor de Corona de tipo molinete más pequeño podría girar con este voltaje y carga, pero no con este grande. Intentamos 4 intentos en total antes de que se descarguen todas las baterías de repuesto del hexacóptero y lo damos por terminado. Para el segundo viaje colocamos el motor de Corona en una caja de plástico para alejar del suelo las piezas de alto voltaje. El primer intento es con un cable aislado de plástico esta vez. Para mejorar la conexión a tierra, vierto agua alrededor del cable de tierra, humedeciendo el suelo. Incluso me uso a mí mismo como parte del suelo. Pero en el primer y segundo intento, y con todos los ajustes y toqueteos, el cilindro del motor de Corona todavía no gira. Aquí está el tercer intento antes del despegue. Observen que estamos usando la parte de 6 puntas de la parte superior del cable para estos intentos. Además, el cable con aislamiento de plástico resultó tener solo 70 metros o 230 pies de largo, por lo que cambiamos de nuevo el cable con aislamiento de esmalte. Pero poco después del despegue tenemos una ruptura en una conexión en el carrete. En el cuarto intento y con nuestro último juego de baterías funciona.
No hay mucho torque aquí, ya que un ligero toque en el eje lo detendrá. Sin embargo, no sigue funcionando. A veces parece detenerse abruptamente. El choque eléctrico es mucho más doloroso esta vez. Pronto me doy cuenta que el problema es que un extremo del cilindro está demasiado cerca de algunas tuercas y tornillos en el interior de este extremo, y a veces lo toca. Una vez que lo separo funciona muy bien. Ese fue el último problema que resolvimos. Entonces, ¿por qué funcionó en este intento? Después de observar los datos del hexacóptero, vimos que algo salió mal con los límites de altura programados y había llegado a 120 metros o 390 pies de altura. Con la electricidad atmosférica, más altura significa un voltaje más alto, y posiblemente también había más iones a esa altura. Pero dado que está por encima del límite de 90 metros o 300 pies, eso puso fin a los experimentos con este motor de corona. Pero logramos nuestro objetivo de alimentar un motor electrostático utilizando electricidad atmosférica. Gracias por vernos. Después de mirar este video, creo que nos quedó muy claro el proceso de lograr capturar la energía eléctrica a cierta altura, teniendo pues las dos polaridades, pero comentaré en la parte que me llamó más la atención. Nuestro youtuber dice en una parte, pero luego cambiamos a usar la parte con 6 puntos afilados o puntiagudos, con la teoría de que mientras más puntos afilados haya o puntiagudos haya, mayor será la corriente eléctrica. Hace poco nos encontramos un artículo de este sitio al que le hemos hecho también doblajes en el pasado. No leeremos todo el artículo, el cual es bastante largo, de tartaria.info, donde nos hablan del tipo de armas que se ponen en retratos antiguos, ¿verdad? Vemos soldados con sus armas acá, algunas son puntiagudas, como estas de acá. Y voy a enfocarme en algunas fotos y trataré de explicar lo que él está tratando de describir con esto de las armas puntiagudas. La primera es esta, un fragmento de alguna batalla heroica o icónica, donde vemos aquí las personas que están, o los soldados o los combatientes, vemos estas lanzas puntiagudas. El adoctrinamiento que nos han dado es que se usaba para perforar gente y digamos que matarlos, perforándolos, ¿no? Sin embargo, el escritor de ese artículo dice, pero ¿por qué en este tipo de retrato no se ven que están penetrando a la gente, están como levantándolos hacia arriba? Él expone una teoría similar a la que está él diciendo. Si realmente usaron armas o usaron energía, ¿será que las formas puntiagudas de las lanzas era la suma de recolectar energía y que esa recolección de grupo lograba algo? Lo cual me parece que tiene mucho sentido. Por acá otra mostrándonos algunas armas, en la cual pues aquí hay es puntiagudo también, dando pues la idea de que es la colección grupal de energía. De ahí que era importante tener grupos de personas en una batalla igual. No sabemos qué tipo de batalla, o tal vez un experimento energético en grupos. Por acá otra donde aparte de la lanza hay algo en medio y tenemos la parte puntiaguda también. Acá una más donde al parecer es como un dardo, pero realmente el escritor nos dice que nos quieren dar la idea que eran dardos, pero porque era puntiagudo, para recolectar energía quizá. Por acá hay otras más, tenemos formas puntiagudas, y cuando nos vamos ya como a fotos antiguas es interesante que encontraremos fotos antiguas así, con la parte puntiaguda de estas lanzas, las cuales cuando ya vemos fotos más recientes son quitadas o son suplantadas por astas de banderas, que es muy común ese patrón. Por acá más vemos la forma puntiaguda, incluso con una bolita también. Es una teoría muy interesante, la cual tiene mucho sentido. Y esta es Venecia, una foto antigua. Nos dice que donde pues anclan los botes, tenemos esa forma de lanza un poco puntiaguda arriba y en toda la parte, digamos, de cada lado. Al parecer ya esas lanzas no están ahí en el agua. Aquí más pruebas de eso, tenemos más lanzas puntiagudas subiendo de edificios. Quizá ustedes las han visto en sus edificios, en sus ciudades, o quizás las han suplantado por banderas. Un patrón muy común de encubrimiento. Esto es Brasil, por cierto. Brasil no tenemos la fecha, pero muy interesante esta foto antigua de Brasil. Así que dejaremos el video acá. Me parece que lo que propone este youtuber es bastante interesante con su experimento de campo, y aquella gente que pues tiene conocimiento eléctrico, si tienen aún más para aportarle a esta investigación, nos encantaría escucharlo. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.